Llegó diciembre y con diciembre se viene el mes de la celebración, mes de juntarse en familia y celebrar. Y no podemos dejar de hacer esta exquisita receta de pan dulce. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida a este nuevo video. Cuando nosotros tenemos que hacer un pan dulce, lo único que necesitamos es contar con mucho tiempo. La masa no es muy difícil de hacer, es muy parecida a una masa de brioche, pero sí necesitamos contar con tiempo. Es una masa que necesita 2 procesos de leudado y nosotros necesitamos tener esa paciencia. Para comenzar esta masa, lo único que tenemos que hacer es elegir, si tenemos una batidora, utilizar el gancho, y si no, lo trabajamos directamente en la mesada. Es una masa que lleva bastante cantidad de mantequilla, por ende va a ser una masa que va a costar trabajarla un poquito porque va a ser bastante esponjosa y con bastante contenido graso. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar el bowl de nuestra batidora. Y lo que voy a hacer es empezar a tamizar mi harina. Harina que tiene que ser harina todo uso, harina 4 ceros, la que consigas que sea más refinada en el mercado. Vamos a colocar entonces harina. Siempre tamizamos todas las harinas para evitar que tengan impurezas y para airearla. De esa forma se va a integrar mucho mejor. Una vez que tenemos, vamos a bajar toda la harina. Y van a ver que directamente nosotros tenemos 2 caminos. O hacemos un fermento aparte, o esta técnica la verdad que es muy práctica y te va a encantar. Vas a ver, desde que yo hago así me resulta mucho más práctico. Otra opción que ustedes tienen también es preparar una masa previa, que se utiliza mucho en los panificados dulces. Pero esta me pareció muy práctica porque es bastante rápida de hacer. Una vez que tenemos nuestra harina tamizada, vamos a hacer un hueco en el centro. Y ahora lo que voy a hacer es colocar azúcar, azúcar granulada, azúcar blanca. Colocamos nuestro azúcar y lo que vamos a hacer ahora es utilizar levadura fresca. Esta levadura lo que tienen que hacer siempre es desmigajarla muy bien y la vamos a colocar en el centro, desmigajando muy bien. Y ahora, por último, lo que voy a agregar es leche que tiene que estar apenas tibia. Esto me va a ayudar a que mi esponja, mi fermento, sea mucho mejor y esponje más rápido. Agregamos la leche tibia, que también pueden reemplazarla por agua. Y voy a mezclar ligeramente, no quiero tomar parte de lo que es toda la harina. Recuerden que la levadura es un ser vivo y que necesita alimentarse para crecer. Le vamos a dar azúcar que está en el fondo y va a tomar también parte de la harina que está en los bordes. Entonces con eso ya tenemos todo perfectamente. Mezclo un poco hasta disolver la levadura. Cuando nosotros ya unificamos la levadura, lo último que vamos a agregar entonces en este paso va a ser una cucharadita de malta. La malta ustedes la van a conseguir en cualquier tienda de repostería y lo que va a hacer es que le dé mucho más humedad y sabor a nuestro pan dulce.
Agregamos entonces y ahora simplemente terminamos de unificar. Una vez que tenemos preparado entonces nuestro fermento, lo que vamos a hacer es cubrirlo con papel film y lo vamos a llevar a un área que tiene que estar cálida, fuera de cualquier corriente de aire fresco y en lo posible que haya un poquito de humedad. De esa forma va a crecer perfectamente nuestra esponja. Aproximadamente unos 10 o 15 minutos es el tiempo que vamos a necesitar hasta que nuestra esponja duplique su volumen. Una vez que nosotros dejamos pasar estos 10 o 15 minutos, vamos a retirar entonces nuestro papel film. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar nuestra masa. En primer lugar, vamos a cubrir con harina la levadura. Y lo que tenemos que hacer ahora es agregar la sal. La sal siempre la vamos a agregar por los bordes, evitando que tome contacto directo con la levadura para que no interrumpa el leudado. Una vez que agregamos la sal, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar y a amasar nuestra masa. Para trabajar la masa, yo voy a estar utilizando el gancho de mi batidora que va a amasar por mí. Pero si ustedes no tienen este accesorio, tranquilamente lo pueden hacer con la mesada. Van a poner toda la preparación en la mesada y van a ir trabajando e integrando poco a poco. Es una masa que es bastante elástica, como les había dicho, es parecida al brioche, pero tienen que ir trabajándola con golpes. Aproximadamente va a llevar entre unos 100 y 150 golpes. Vamos a colocar entonces nuestra preparación en la batidora. Y vamos a comenzar poco a poco a ir trabajando a una velocidad entre 1 y 2. Mientras dejamos que nuestra batidora vaya trabajando por nosotros, vamos a tener que ir perfumando nuestra preparación. Tengo agua de azahar, que es un clásico del pan dulce, y tengo también esencia de pan dulce. Estas dos preparaciones nosotros las vamos a agregar en nuestra masa. Y por otro lado tenemos también huevos, que van a llevar 3 unidades de huevo. Recuerden que tienen que estar a temperatura ambiente y los vamos a ir agregando uno a uno. Cuando nuestra masa ya comenzó a formarse en nuestra batidora, vamos a comenzar a agregar entonces los huevos. Los vamos a romper siempre aparte. Y vamos a ir agregándolos de a poco. Una vez que haya integrado el primero, vamos a agregar el segundo. Y lo mismo con el último. Cuando ya casi se haya terminado por integrar nuestros huevos, vamos entonces a perfumar nuestra masa. Vean cómo ya tenemos casi nuestro bollo listo y en este paso es donde nosotros vamos a comenzar a agregar nuestra mantequilla. Mantequilla que la vamos a tener cortada en cubos y la vamos a ir agregando poco a poco. En este paso nosotros ya tenemos casi un bollo armado. Van a notar que cuando nosotros empecemos a agregar nuestra mantequilla, la preparación como que no la acepta automáticamente. Va a costar y eso se logra con un buen tiempo de amasado. Así que comenzamos poco a poco a ir agregando nuestra mantequilla.
Vean cómo tenemos ya nuestra masa. Y seguimos trabajándola. Vamos a bajar en este paso bien toda la preparación para que se vaya integrando bien. Y seguimos amasando. Agregamos ahora nuestra última parte de mantequilla y vamos a dejar entonces que nuestra batidora siga amasando por unos 5 minutos más o hasta que nosotros veamos que nuestra masa comienza a desprenderse ligeramente de las paredes del bowl. Cuando ya hayan pasado unos 2 o 3 minutos, lo que vamos a hacer es apagar nuestra batidora. Vamos a levantar y vamos a bajar toda nuestra masa. Como ven, está bastante elástica todavía, le falta trabajar un poco más. Lo que no tenemos que hacer nunca es agregar más harina. Si fuese necesario porque nos quedó demasiado líquida, en ese caso sí, pero tratemos de evitar el agregado excesivo de harina porque no queremos que nos quede un pan dulce muy duro. Con la espátula vamos a desprender bien los bordes. Vean que es una masa que no se me pega en la espátula ya casi está, le falta un poco más. Me ayudo siempre a girarla porque a veces queda la parte de abajo sin enganchar con nuestro accesorio. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a seguir amasando por unos 2 minutos más. Cuando ya pasaron entre 5 y 6 minutos de amasado, vamos a apagar nuestra batidora y vamos a corroborar que nuestra masa esté justa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nuestra masa ya está bien? Porque la vamos a tocar y no se nos tiene que pegar en nuestros dedos. Eso quiere decir que la mantequilla ya fue bien incorporada. Lo que vamos a hacer en este paso para poder desprenderla rápidamente de nuestro bowl es agregar una cucharada de harina que tenemos extra. Van a ver que cuando yo agregue esta cucharada extra, automáticamente la masa se va a desprender de nuestra batidora y ahí va a ser mucho más fácil poder sacarla y no tener mucha masa pegada al bowl. Ahí, vean cómo ya
se tomó toda nuestra masa. Vamos a bajarla. Y me voy a ayudar ahora con un poco de harina extra sobre mi mesada y voy a trabajar con un cornet. Dejamos esto por acá. Vamos a tratar de ensuciarnos lo menos posible en nuestras manos. Al menos una la tenemos que tratar de dejar lo más limpia posible. Y vamos a ir comenzando a trabajar nuestra masa. Como ven, ya no se nos pega. Nosotros podemos trabajarla con una sola mano, haciendo este trabajo para sobar un poco la masa. Pero vean que con la batidora no es necesario casi. Cuando nuestra masa ya no se pega entonces a nuestra mesada, vamos a colocarnos un poquito de harina extra en nuestras manos y vamos a formar un bollo. Siempre llevando toda la masa hacia el centro, abrazándola, dándole mucho cariño. Vamos formando este pequeño bollo. Siempre voy con mis palmas hacia abajo y voy abrazando, ¿sí? Vengo con las palmas y abrazo desde abajo y así voy girando para formar bien mi bollo. Una vez que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es tomar un bowl que tiene que estar bien limpio. Vamos a colocar un poco de harina en su interior. Y vamos a colocar nuestro querido bollo. Esta cantidad de masa les va a rendir para que ustedes hagan 2 pan dulces de 3/4 kilo. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro papel film. Venimos a un lado y vean esto, no lo voy a tapar en la altura, sino que voy a cortar un poco más grande de lo que necesito y lo voy a cubrir en contacto. Damos vuelta. Y hacemos exactamente lo mismo. Una vez que ya tenemos entonces nuestra masa lista, lo que tenemos que hacer es llevarla nuevamente a que leude hasta que duplique su tamaño y nosotros lo vamos a dejar entonces en un lugar que sea cálido y húmedo hasta que nuestra masa esté lista. Ahora que nuestra masa ya duplicó su volumen, y como diría mi abuela, que cuando tenemos una linda masa y crece, acá hay amor, y es así, nosotros le ponemos mucho amor a cada uno de nuestros videos, vamos a comenzar entonces a sembrar todas nuestras frutas en nuestro pastel. Primero que nada vamos a quitar nuestro papel film de encima. Vean que el contacto cómo subió y ayudó, siempre dejando en contacto el papel film, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y vamos a ver, miren esto,
el aire que tiene mi masa. Lo que necesitamos es desgasificar un poco nuestra masa y bajarla a nuestro bowl. Para esto me voy a ayudar con mi cornet. Vamos a poner un poco de harina extra sobre la mesada. Y ahora con nuestras manos vamos a ir abriendo ligeramente. Yo me pongo un poquito de harina en las manos, así evito que se me pegue. Y vamos formando un rectángulo. Una vez que ya tenemos entonces nuestro rectángulo, lo que vamos a hacer es empezar a sembrar todas nuestras frutas. Frutas que como pan dulce lleva un montón, nosotros siempre vamos a poder bajar la cantidad, ¿sí? El pan dulce es una preparación que a veces es costosa por la cantidad de frutas que lleva, pero ustedes pueden bajar la cantidad de la receta a su gusto. En primer lugar tengo frutas abrillantadas, frutas confitadas y algunas guindas. Las vamos a colocar en el medio. Las guindas ustedes las pueden colocar enteras o algunas también las pueden partir. Si van a colocar guindas, es importante que las escurran muy bien. Lo mismo que cuando nosotros vamos a agregar las pasas de uva. Hay gente que les gusta hidratar las pasas de uva en algún licor y está muy bien, queda súper bien, pero para colocarlos necesitamos que todas nuestras frutas estén bien secas para no aportarle demasiada humedad a la masa y que no nos crezca bien. Seguido a eso vamos a agregar pasas de uvas, en este caso estoy agregando pasas de uvas negras, ustedes pueden combinarlas a su gusto. A continuación tengo cascaritas de cítricos azucaradas. Estas son de naranja, ustedes pueden elegir las que les guste. También podrían reemplazar estas cascaritas agregando ralladura de naranja a su masa. Y a continuación estoy agregando almendras. Almendras que, como ven, algunas están enteras y otras están picadas. Vienen las nueces, que también las tenemos picadas groseramente con nuestras manos. Y por último, castañas de cajú. Las castañas le dan este toque súper rico a nuestro pan dulce. Acá la creatividad está en ustedes combinar el sabor de su pan dulce, la masa es neutra, todo lo que pongan es optativo. Hasta incluso podrían reemplazar las frutas abrillantadas, que a muchas personas no les gusta, por unos trozos de chocolate o unos chips de chocolate. Vamos a desparramar muy bien todas nuestras frutas. Y ahora tenemos que enrollar. Vamos a levantar nuestra masa. Vean lo tierna que queda. Y vamos a ir enrollando. Sin que se nos escapen. Una vez que ya tenemos entonces armado nuestros rollos, necesitamos distribuir nuestras frutas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este sistema es muy práctico y nos resulta bien rápido para poder distribuirlo. Vamos a cortar nuestro pan en diferentes rodajas.
Una vez que tenemos cortadas nuestras rodajas, vamos a empezar a armar nuestra torre. Tenemos que colocar, la que menos fruta tiene siempre son las puntas. Vamos a colocarla por acá, siempre con un poco de harina extra. Presionamos. Ahora, la que le sigue, en vez de colocarlo vertical, lo voy a colocar horizontal. Y aplasto. La que le sigue viene en esta posición. Y aplasto. Una más, que esta va a ir de nuevo acostada. Y ahí aplasto. Agrego las frutas que se cayeron. Y esto lo voy a reservar a un lado. Ya tengo aproximadamente lo que va a ser la mitad de mi pan. Vamos a hacer de nuevo lo mismo. Tomamos un poco de harina, colocamos en nuestra masa, aplastamos y venimos. Una vez que nosotros tenemos nuestros bollos, lo que vamos a hacer es pesar a ver si tenemos bien nuestra preparación. Vamos a tomar una balanza. Y vamos a pesar a ver si los dos pesan lo mismo. El primero pesa 785 gramos. Recuerden que estamos haciendo pan dulce de 3/4 kilos, o sea, 750 gramos. Este vamos a ver cuánto pesa. 778. Están muy parejitos. Simplemente le vamos a robar algunas frutas a este y ya entonces tenemos bien distribuido el peso. Ahora nos queda integrar bien las frutas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir con un poco de harina extra en nuestra mesada. Vamos a ir bollando entonces poco a poco nuestro pan dulce, llevando siempre la fruta hacia adentro y la masa que la vaya recubriendo. En este paso nosotros tenemos que dejar nuestro pan dulce con todas las frutas bien dentro para que en el horno no se nos quemen. Una vez que tenemos entonces nuestro bollo listo, vamos a formar nuevamente con nuestra mano bien nuestro bollito y lo dejamos a un lado. Vamos a repetir exactamente lo mismo con el siguiente. Apretamos y voy llevando la fruta hacia el centro. Ahora lo que hacemos es cerrar muy bien el bollo por la parte de abajo. Con mis manos voy apretando para que el cierre abajo quede bien trabadito. Hacemos lo mismo de este lado. Y ahora yo tengo dos moldes de pan dulce. Esto es porque voy a hacer el clásico pan dulce milanés. Recuerden que esta receta les va a servir a ustedes para que lo puedan hacer en una placa directamente, por ejemplo como esta. Lo colocan acá,
lo dejan leudar y luego lo cocinan y sería nuestro pan dulce genovés. El que vamos a hacer nosotros es el clásico milanés, el que viene siempre en molde de papel. Para colocarlo vamos a tomar nuestro bollo, lo vamos a dar vuelta y lo voy a colocar de costado. Entonces, de esa forma me queda bien centrado. Tomo mi pan dulce, lo coloco de costado y vengo por acá. Ahora, nosotros a esto lo tenemos que llevar nuevamente a leudar. Y para que leude perfectamente, le voy a colocar una bolsita de nylon. Directamente abrimos un poco nuestra bolsa y lo cubrimos. Ya saben que al pan dulce le gusta siempre crecer en un lugar húmedo. Entonces con esta bolsita nos va a proteger del aire y va a generar una humedad interna. Una vez que ya lo tenemos, lo vamos a colocar entonces sobre nuestra bandeja. Acá nos va a crecer perfectamente a la altura de nuestro papel. Y tenemos dos formas. Lo dejamos leudar en un lugar cálido, húmedo, aproximadamente por 1 hora y media, 2 horas máximo, hasta que duplique su volumen. O bien lo dejamos en el refrigerador durante toda la noche en la temperatura más baja que tenga su refrigerador. Y luego sí, una vez que ya esté listo, estamos en condiciones de hornear. Ya pasó el tiempo necesario para que nuestros pan dulces leuden perfectamente. Me faltó quitarles el papel en la parte superior porque ya empezó a crecer un montón y vean cuánto amor hay acá. Lo único que nos resta por hacer es precalentar nuestro horno, que tiene que estar a una temperatura entre 170 o 175 grados, no más de eso. Lo vamos a precalentar por unos 5 o 10 minutos y antes de ir a horno vamos a pincelar con un poco de clara. Clara de huevo solo porque yo quiero que le dé un ligero brillo, pero no quiero que me dore demasiado el pan. Por eso es que no lo pincelo con huevo entero. Directamente con un poco de clara, siempre con cuidado de no apretar nuestro pan que ya creció perfectamente. Vamos a pincelar bien todas las partes de nuestro pan. Y al momento nosotros siempre podemos encontrarnos que leude uno un poquito más que el otro, como en este caso. Y eso a veces tiene que ver también con que cuando nosotros repartimos las frutas, no siempre queda la misma cantidad de masa, a pesar de que en el peso final es lo mismo. Ahora sí, una vez que nosotros ya terminamos por pintar todos nuestros panes, nos resta solamente ir al horno. Venimos por acá y colocamos nuestro pan. Programamos por 35 minutos. Y solamente vamos a esperar que se cocine. Ya sonó la alarma del horno y es momento entonces de quitar nuestros pan dulces. Nos protegemos con un papel o con un repasador. Vamos a quitarlos y vean qué doraditos que están. Así es como tienen que salir, con este colorcito que nos va a tentar
Muy bien. Y ahora, ¿cómo vamos a corroborar que nuestro bizcocho o nuestro pan dulce esté bien cocido? Vamos a utilizar un palillo, pinchamos con un palillo. Cuando retiramos tiene que salir bien limpio. Algunas miguitas pueden quedar y eso tiene que ver porque tenemos frutas, tenemos humedad dentro de nuestra masa. Y recuerden que el pan siempre va a seguir cocinando un poquito más cuando aún esté caliente y siga todavía enfriándose. Lo que vamos a hacer es pasarlo entonces ahora, una vez que ya lo tenemos listo, a nuestra rejilla para que se vaya enfriando. Lo vamos a agarrar porque está muy caliente todavía con un repasador. Y esto lo vamos a dejar a un lado. Con esto, mientras se enfría un poco, vamos a empezar a preparar nuestro glaseado. Lo vamos a dejar a un lado. Y para el glaseado lo que tengo por acá es una clara de huevo, limón, jugo de limón y azúcar glass, azúcar bien refinada. Vamos a tener entonces un bowl donde vamos a empezar a ir tamizando nuestra azúcar. En primer lugar vamos a colocar la clara de huevo, que tiene que estar natural. Y acá entra la disputa de si utilizamos clara de huevo cruda, si utilizamos clara de huevo pasteurizada. Tenemos que tener en cuenta siempre que como tenemos una gran cantidad de azúcar, nuestra clara va a estar libre de cualquier desarrollo bacteriano. Colocamos la mitad del azúcar. Y tamizamos la primera parte de nuestra azúcar. Nos ayudamos con una cuchara para que pase más rápido, ya que al azúcar glass siempre le gusta hacerse estas pelotitas y es por eso que nosotros debemos tamizarla. Una vez que nosotros pasamos la primera mitad, vamos a mezclar y vamos a agregar unas gotitas de jugo de limón. No más de eso, aproximadamente una cucharadita o un poquito menos. Eso es a gusto, es lo que le da ese gustito muy sabroso a nuestro glaseado. Una vez que nosotros ya disolvemos perfectamente, vamos a terminar de integrar el resto de nuestro azúcar. Cuando terminamos ya por tamizar toda nuestra azúcar, vamos a dejar eso a un lado. Terminamos por mezclar perfectamente.
Si vemos que a veces se espesa un poquito más, ponemos unas gotitas más de nuestro jugo de limón. Terminamos ahora sí de integrarlo completamente con nuestra espátula. Y así nos tiene que quedar nuestro glaseado. Tiene que tener consistencia, no tiene que caerse. Si por algún motivo ustedes se pasan de líquido y les queda muy fluido, lo que tienen que hacer es simplemente batirlo con una batidora eléctrica y eso va a montar, o agregar un poco más de azúcar y eso hace que se espese. A mí no me gusta agregar más cantidad de azúcar porque lo va a hacer demasiado dulce. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro glaseado, vamos a bañar nuestros panes. Traemos por acá. Agarramos con la misma espátula. Y no hay que ser muy prolijos acá. Colocamos. Recuerden que el glaseado siempre es mejor pasarlo cuando aún están tibios. Entonces el calor va a hacer que nuestro glaseado se seque más rápido. Una vez que ya los tenemos bien bañados, bien bañados, vamos a colocar entonces un mix de frutas que nosotros vamos a reservarnos. Tengo por acá un poco de nuestras frutas abrillantadas que las vamos a pegar. Aprovechemos todavía cuando nuestro glaseado aún está bien fresco. Vamos a poner mitades de higos, tenemos frutas confitadas, algunas cascaritas de naranja. Tenemos unas guindas. Nueces. Castañas. Y acá ustedes pueden ser creativos, les pueden agregar también chips de chocolate. Todas las frutas secas que a ustedes les guste son bienvenidos. E incluso también podrían agregar algún almíbar por la parte de arriba para saborizar más también.
Y así terminamos con nuestro pan dulce milanés, un pan dulce que es súper húmedo y con un montón de frutas. Ahora, si te gustó el video te invito a que le des like y si querés enterarte de todos los videos que vamos a estar subiendo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Yo me despido, te dejo con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.